le doy a dar la palabra inmediatamente al doctor Sierra para que haga sus reflexiones, análisis, críticas y aportes. Muchísimas gracias. Bueno, veo que el público se ha reducido ostensiblemente. Eso creo yo que es expresión esencialmente de un acto de sensatez por parte de los alumnos de primer año, cuando todavía no han recibido las primeras clases de fuentes del derecho. Empezar a hacer este tipo de reflexiones puede generarles un cierto desazón o desconcierto, por lo menos, que no es conveniente para preservar el entusiasmo propio de quienes inician el estudio del derecho. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que sobre la temática que aquí se ha presentado, si existe un constitucionalismo de transición o un constitucionalismo del posconflicto, porque también he escuchado esa otra expresión, constitucionalismo del posconflicto. Nosotros siempre tratamos de construir categorías conceptuales, académicas, para tratar de apropiarnos de los fenómenos, y yo creo que ese es un tema bien interesante y yo creo que vale hacer una reflexión sobre ese particular. Y también sobre el tema de la naturaleza jurídica del acuerdo de paz y su posición en el sistema de fuentes y la manera como se va a hacer el control de constitucionalidad, que son los problemas centrales de lo que estamos hablando aquí. Son discusiones esenciales. Recientemente, en un artículo que publicó Jorge Roa, a propósito del Fast Track, decía, la discusión sobre si se podía reformar la Constitución de una manera tan fácil era un tema muy esencial que no fue discutido en su momento, y por eso ahora estamos sometidos a este tipo de incertidumbres y de complejidades del control de constitucionalidad de este punto. Yo creo que nos pasa lo mismo acá. Aquí hay unos temas centrales sobre la posición jurídica, sobre la manera de entender el proceso de transición, sobre cuál es el papel del derecho frente al proceso de paz, que no se han dado y que vamos a tener que ir encontrándonos a propósito del control concreto ad hoc de distintas normas de implementación. Creo que hace falta y es necesario trabajar en una reflexión general del proceso de paz, una visión integral de la naturaleza jurídica y de los límites y el alcance del derecho sobre este particular, que desafortunadamente lo estamos haciendo de una manera reactiva a propósito de un caso concreto. Creo que en ese sentido es muy importante el trabajo que está haciendo el departamento con un grupo de estudio específico para tener una visión integral del fenómeno del proceso de paz desde la perspectiva jurídica. Me voy a referir esencialmente a 3 puntos. Primero, al concepto ese de constitucionalismo de transición, que, entendiendo lo que es un mecanismo de apropiación del proceso de paz por los juristas. No sé si eso es bueno o malo. Si tenemos que apropiarnos, si tenemos que transformar y entender todas las categorías del proceso de paz desde la perspectiva estrictamente jurídica, eso tiene unas implicaciones bien interesantes. Las preguntas esenciales en este punto del concepto de transición, de justicia transicional, lo vamos a mirar, por lo menos voy a referirme a eso. En segundo lugar, las preguntas esenciales. ¿Cuáles son las ideas estructurantes del proceso de paz desde la perspectiva jurídica? Haré una visión de manera meramente telegráfica y finalmente en lo que quede de tiempo me referiré a algunos de los problemas de la naturaleza jurídica del acuerdo de paz y las peculiaridades del control de constitucionalidad que se derivan de que son las preguntas que de alguna manera han dicho los colegas que me han precedido. Bien, en primer lugar, sobre el constitucionalismo de transición es poco lo que se puede decir, pero está haciendo carrera y cada vez las palabras al final terminan teniendo un gran significado. Así como hoy en día no se puede hacer una conferencia sin citar a Hart, a Ferrajoli, en fin, hay una serie de autores donde si no es académica una intervención, si no se hace una serie de citas, hoy en día si no se habla de constitucionalismo de transición o constitucionalismo de la ¿cómo es que se llama? Posconflicto, yo voy a decir que la posmodernidad, no, estamos también fuera de onda. Entonces es parte también de lo que hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esa figura. Yo creo que en ese sentido, no voy a tener las palabras definitivas, pero sí algunas reflexiones. La primera, hablar de constitucionalismo de transición es un concepto que se lo vamos a poner al constitucionalismo clásico, y entonces tratar de identificar qué es constitucionalismo clásico. Simplemente recordemos que constitucionalismo, en los términos entendidos de una manera generalizada por el derecho comparado, no sé cuál es ese concepto, pero en todo caso no es el concepto que tradicionalmente se ha manejado en Colombia.
siempre se habla de que el constitucionalismo colombiano ha sido diferente antes del proceso de paz al que se daba en otros ordenamientos, por muchas razones, por la manera como está diseñada, a través de acción pública, y también por el papel protagónico, activista, si se quiere, que ha tenido la Corte Constitucional colombiana y la manera como ha entendido, en general, por la visa expansiva que ha tenido el control de constitucionalidad hasta antes del proceso de paz. Entonces, constitucionalismo clásico colombiano, y ahora vamos a hablar del constitucionalismo de la transición. Es decir, unas reglas para entender en qué consiste la Constitución, en qué consiste el acuerdo de paz y la manera en cómo vamos a hacerle el control a esas normas. Esa sería esencialmente la razón de ser. El segundo aspecto en este tema conceptual es, bueno, ¿por qué es importante utilizar el término? ¿Por qué es necesario llenarlo? Y entonces aquí yo no entendí muy bien la intervención de Alfonso, pero la pregunta es muy concreta. Es necesario hablar de una manera diferente de entender las normas parámetros y de entender el control de esas normas parámetros, porque se ha modificado el sistema de fuentes a través de los actos legislativos 1 de 2016 y 2 de 2017. Decir que no se ha modificado es ir en contraevidencia. Ahora, ¿en qué consiste el alcance? ¿Cuáles son las consecuencias para efecto del control? Y ahí podemos entrar a generar discusiones. Entonces, sí, es necesario hacer una construcción particular de cómo entender el acuerdo de paz dentro del sistema de fuentes y de cómo hacer control de constitucionalidad de las leyes y demás normas, tanto de las que implementan el proceso de paz como todas las leyes que no tienen en principio el propósito de implementar. Va a cambiar el control de constitucionalidad y es parte de lo que ya estamos haciendo la discusión en este momento. Entonces, en ese sentido, la pregunta, creo que el tercer aspecto, creo que ustedes se planteaban y que al mismo tiempo respondían, creo que es central, y es, bueno, nosotros venimos en un proceso de transición, si de lo que se trata es de un proceso de de hacer una serie de ajustes institucionales excepcionales para lograr un proceso de paz. Ya se hizo con las leyes anteriores, con el proceso con los paras, sí, sin duda alguna. La gran diferencia en este caso es que se modificó la Constitución y el acuerdo de paz está en una norma que tiene un rango, utilizaré la expresión cuasi constitucional de manera provisional. Luego ya miraremos cuáles pueden ser ese punto. Bien. En segundo lugar, el tema de las ideas estructurantes o los principios estructurantes, orientadores del proceso de paz y de la implementación del proceso de paz, que yo creo que es bueno, pues por lo menos tratar de ponernos de acuerdo, o por lo menos identificar para ponernos en desacuerdo. En primer lugar, la primera pregunta o el primer aspecto que podríamos afirmar es, estamos hablando de que luego del proceso de paz hay una idea que es la transición. Estamos hablando del constitucionalismo del posconflicto y del constitucionalismo transicional. Eso es importante hasta lo que acabamos de decir, para conceptualizar y para explicar la manera de hacer el control de constitucionalidad. Pero la primera idea sobre el proceso de paz y de implementación es esa expresión de la justicia transicional. ¿Bien? ¿Y qué consecuencias tiene de que sea una manifestación del concepto de justicia transicional? Esa es la pregunta. Yo aquí me planteo preguntas para que tratemos entre todos de resolverlas. Esto es importante, ¿por qué? Porque la primera gran tema desde la perspectiva jurídica que nosotros tenemos que pronunciarnos y sobre el cual la Corte ha dubitado en la jurisprudencia que hasta ahora ha realizado es el control de validez, la utilización de los acuerdos de paz como parámetro de validez, la existencia en general de todo el aparataje de justicia transicional. Esa expresión debe concretarse, debe ser entendida como un control jurídico o como un control político, simple y llanamente. Las normas del acuerdo de paz son normas programáticas, de buenas intenciones, que plantean lógicas de acuerdo y de consenso, o son normas jurídicas en sentido estricto y como tal tienen que llevar un control total. Eso es determinante para muchas de las preguntas que se han señalado acá. ¿Qué sucede cuando hay una contradicción entre una ley y el acuerdo de paz? ¿Qué sucede cuando la ley, la contradicción es porque va a un contenido contrario al acuerdo de paz? Un supuesto. O no, cuando la ley que implementa desarrolla temas que no están previstos en el acuerdo de paz. Ese sería un mecanismo de modificación. Entonces, sobre este particular, la jurisprudencia de la Corte tiene muchas respuestas. Más adelante, si tenemos tiempo, podríamos mirar un poco la casuística. Pero
En todo caso, justicia, el concepto de justicia transicional que aquí se han referido es un aspecto muy importante porque es, digamos, el telos que nos permite entender la razón de ser de todo lo que se va a hacer cuando se hace el control de constitucionalidad de este tipo de normas. Entonces, justicia transicional. En el concepto de justicia transicional tenemos que ponderar, tratar de equilibrar el concepto de justicia y de paz, y en caso de que entren en contradicción, hacer prevalecer el de paz. Entre otras cosas, ese es un artículo, esto lo tomo de un artículo que publicó Diego García Sayán, quien está diseñando ahora el acuerdo de paz, con lo cual tiene algún valor ese tipo de, por lo menos de reflexiones frente al cual uno se encuentra. Entonces, el tema de justicia transicional nos lleva a una idea que también es clave que la tengamos aquí presente. No es un tribunal ordinario, o sea, es un tribunal diferente. Y si es diferente, ¿en qué es diferente? Según lo acabo de expresar el profesor Alfonso Palacio, es un tribunal diferente porque no es un tribunal jurídico, es un tribunal político de discrecionalidad, como lo acabo de decir. ¿Cómo fue que dijiste la expresión? No te vayas muy lejos. Bueno, es excelente el ejemplo que él coloca, y así es. Por eso no se utilizan, no se elige de la misma manera, por eso el que está eligiéndolo, entre otras cosas, es una química, la que ahí participa en el tema. ¿Por qué? Porque se requieren otro tipo de elementos. Entonces, ahora, esa es una filosofía, entender el tribunal, los tribunales y todos los mecanismos de justicia transicional con una lógica política, tratando de complementar la justicia, y para eso hay que hacer análisis jurídico, pero al final hacer prevalecer el criterio de la paz como un elemento sanador de la sociedad. Bien, pero eso no parece ser la idea de muchos sectores del país, que entienden que la jurisdicción de paz y en general todo tiene que juridificarse y entenderse que es un control estrictamente jurídico. Recuerden, concepto de control jurídico y concepto de control político. No vamos a entrar en esa distinción, pero es un concepto básico para saber en dónde estamos parados. Si es un control jurídico, tenemos que contrastar una norma que tiene una posición frente a otra norma que tiene una posición inferior en este caso. Tiene que hacerse con argumentación jurídica. Tiene que hacerse por una persona que sepa de derecho, no por una persona que no sepa de derecho, y tiene que tener una decisión que no puede ser discrecional, o mejor dicho, para utilizar términos, no puede ser arbitraria, puede manejarse dentro de términos de discrecionalidad, pero la discrecionalidad dentro del derecho, o razonabilidad si le quieren utilizar esa expresión. Bien, entonces me parece también muy importante que definamos ese punto, y a mí me parece que en líneas generales, por lo que ha dicho la Corte, vamos más por el lado de entender esta segunda alternativa. Más que un control estrictamente jurídico, hay unos elementos de control político que creo que podríamos ir viendo que hacia allá se va perfilando. ¿Cuáles son los mecanismos para lograr el objetivo de la conciliación entre justicia y paz? Muy bien, ya los tenemos, toda la temática en materia de restitución de tierras, toda una serie de la revisión de casos concretos para adecuarlos a las leyes de amnistías, el tema de las reformas electorales en general, un trabajo muy serio para determinar la verdad, no sé si la verdad como tal y la verdad sociológica en la medida en que se pueda hacer posible por la comisión, y la verdad judicial, que también es un tema que va a ser central en este análisis, y las reformas estructurales. Recuerden un poco el tema de la jurisdicción especial. Bueno, no vamos a tener tiempo para eso. No, para ningún punto de vista. Bien, la otra idea importante es que para entender la figura de lo que se va a hacer o lo que se está haciendo con el proceso de paz desde la perspectiva jurídica, yo creo que hay que tener muy en cuenta, hacer como una especie de símil entre el funcionamiento de los estados de excepción para efectos de entender la lógica de los acuerdos de paz. La idea es entender que el acuerdo de paz es una norma de carácter excepcional que no suspende la vigencia plena del ordenamiento, pero que en determinados supuestos puede dejar de aplicarse las normas de carácter ordinario de la vigencia en tiempos de normalidad para recuperar una situación fáctica. Una vez recuperada, se volvería a la situación anterior. Yo creo que un poco es esa la filosofía que puede estar orientando a la jurisprudencia de la Corte, que se ha cuidado mucho a la hora de establecer si efectivamente el acuerdo de paz es una norma superior y que hay un control idéntico al de la Constitución. Bien. Hay otra serie de aspectos, de criterios esenciales que
podríamos abordar, pero por razones de tiempo quiero referirme mejor aún a unos aspectos sobre el tercer aspecto, que es el relativo a el acuerdo de paz como fuente del derecho, la posición jurídica del acuerdo de paz dentro del ordenamiento jurídico. Hay una pregunta que yo creo que es bueno que nos planteemos. ¿Cuál es la diferencia entre el acto legislativo 1 de 2016 y el acto legislativo 2 de 2017? Porque se modificó y era la norma central dentro del acuerdo de paz y no hubo debate. Y si no hubo debate es porque no hubo un cambio. Y quizá por ahí van las cosas. Quizá no hubo ningún cambio. Quizá fue más clara el acto legislativo número 2 de 2017, pero la lógica de comprensión del acuerdo de paz no moría en lo sustancial del 1 de 2016 al 2 de 2017. Esa es, digamos, una percepción que tengo yo sobre ese particular. Bien, preguntas. ¿El acuerdo de paz es constitución o no es constitución? Esa es la pregunta que siempre se hace. Y hay varios foros que he visto yo, un foro que decía, ¿2 constituciones en Colombia? Esa pregunta creo que es válida. Entonces, la pregunta es, en el acto legislativo 2 de 2017 dice que el acuerdo de paz es parámetro de validez y parámetro de interpretación. Eso parecería indicar ya suficiente de que está en el rango constitucional. Pero entonces la pregunta, ahí va, lo que decía de flexibilidad de la Constitución. Entonces, resulta que nosotros tenemos una Constitución, la actual, ¿cuántos artículos tiene? 380. Y además de eso vamos a tener 300 páginas que también son norma constitucional. Y tienen igual valor y sirven como a un artículo de la Constitución las 300 páginas del Acuerdo de Paz. O sea que Colombia se convirtió en México en materia constitucional. O sea que ya ahora ya nuestra Constitución no es solamente el texto escrito, sino además todas las leyes y acuerdos y todo lo que se le quiera colocar allí. Todo lo que está ahí en el acuerdo de paz tiene el mismo valor de constitución. Miren lo que eso significaría. Significaría que cualquier contradicción de una ley o de una norma frente a todo el acuerdo de paz, incluso aspectos que sean objetivos, propósitos, intenciones que aparecen en la redacción a la colombiana, como no podía ser otra cosa, del acuerdo de paz, ¿saben cómo es la colombiana, no? Sí, pero no, pero quizá. Al final en muchas normas terminamos diciendo sí, no, y al final no concluimos en el tema. Mecanismos para que todos podamos concluir en un acuerdo, que tiene validez desde una perspectiva política, pero hasta qué punto de vista puede ser eso jurídico. ¿Qué sucede si una ley puede contrariar algunos aspectos del acuerdo de paz? Simple y llanamente si contraría y entendemos que es una norma constitucional, sería inconstitucional la ley. Pero si entendemos que es una norma que está en la Constitución, y como ha sucedido en algunos casos, se modifican algunos aspectos, ¿cómo hacer para no declarar esa ley inconstitucional si entendemos que es una norma de carácter superior? Entonces hay otra serie de criterios, que yo creo que por ahí es donde vamos a ir avanzando, es entender, sí, el acuerdo de paz está en la Constitución, pero dentro del acuerdo de paz hay que distinguir aquellos aspectos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, del derecho internacional humanitario, aquellos aspectos que se consideran esenciales dentro del contexto ese. Esos aspectos no pueden ser modificados, pero los aspectos que sean accesorios, podría los poderes constituidos ajustarlos y hacerles modificaciones. Incluso, esa sería la única manera de evitar que un nuevo gobierno tenga que hacer un replanteamiento del acuerdo de paz. Vía judicial, vía implementación, pueda ir haciéndose. Entonces, también me parece bien interesante esa posibilidad. El acuerdo de paz y la textura jurídica que pueda tener, creo que son hay una serie de problemas jurídicos ya más concretos que podríamos mirarlos. Por ejemplo, ¿qué es acuerdo de paz? Porque hay erratas, hay protocolos, hay toda una serie de normas que aparecen allí, hasta qué punto eso es válido y tiene valor de constitución o no tiene valor de constitución. Puede haber inconstitucionalidad por omisión. Lo central del acuerdo de paz es la implementación de aspectos, podríamos denominarlo de aspectos programáticos, aspectos estructurales, si se quieren utilizar una terminología. ¿Cómo hacer para hacer vigente esa norma? ¿Será que la Corte podrá hacer permanentemente sentencias estructurales para hacer vigente unas normas que desde la Constitución están ordenando medidas de ese tipo? Entonces yo creo que esto, que es simplemente un abrebocas de la temática concreta, donde no entramos a mirar los problemas constitucionales a propósito de estos temas que se están presentando en las leyes ya aprobadas y particularmente en la ley de amnistía. Pero sí me parece bien interesante que en este momento reflexionemos sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz,
cuál es la posición jurídica, qué significa parámetro de validez del resto del ordenamiento, porque parámetro de validez, entendido como se entendía anteriormente para la Constitución, no es lo mismo que para el acuerdo de paz, y eso es interesante. Nosotros hemos hablado de qué es norma constitucional, y hay una serie de características de la norma constitucional, el carácter abierto de la norma constitucional, qué significa que sea parámetro de validez, qué es inconstitucionalidad por omisión, toda una serie de variantes para tratar de ajustar la validez de la norma constitucional. Pues en el tema acuerdo de paz no aplican. Hay que hacerles una serie de ajustes a todos los conceptos tradicionales del valor normativo de Constitución cuando se trate del acuerdo de paz. ¿Cuáles son? Ese es el trabajo que tenemos que hacer y por el cual felicito la iniciativa de constituir este grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sierra, por sus valiosísimas reflexiones. Felicitaciones a los tres intervinientes por el respeto estricto del tiempo. Yo creo que este es el momento de hacer una rápida síntesis, de formular de pronto un comentario, pregunta para el panel. Yo encuentro que efectivamente hay varios puntos para resaltar, hay muchísimos puntos para resaltar. Algunos de ellos sería, probablemente el constitucionalismo transicional a la colombiana esté focalizado, y a diferencia de muchos otros países, en ese escenario que hemos llamado posconflicto. Y esa sería una característica bien particular, y esto permite atarlo a una especie de metanorma que sería ese concepto de justicia transicional. Esto para retomar también lo que había mencionado Carlos López al decirnos, bueno, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de constitucionalismo transicional y de justicia transicional. Probablemente la justicia transicional sea una metanorma inspiradora de una flexibilización en el constitucionalismo ordinario para justificar un constitucionalismo de transición. Por supuesto que en este momento no sabemos hacia dónde vamos, cómo va a terminar esta historia, estamos en la mitad de la historia, eso dificulta muchísimo la reflexión, porque toca trabajar mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, tratando de sacar la bola de cristal, y en esa medida hay que resaltar muchísimo la pregunta que formula Alfonso Palacios, una pregunta muy concreta y muy profunda, y con efectos prácticos enormes. ¿Es modificable el acto legislativo 02 de 2017? Yo adhiero personalmente que sí, no habría ninguna razón desde lo jurídico para sostener que no es modificable, y ahí volvemos y eso es un recurrente siempre en técnica constitucional, lo que aquí podríamos llamar la teoría del modificar un articulito. Podrá ser criterio mientras esté vigente, podrá ser criterio de validez y de interpretación de los desarrollos infraconstitucionales al acuerdo, pero el día que querramos quitarle esa fuerza, pues modificamos simplemente el artículo primero del acto legislativo 02. Ahora, ese acto legislativo 02 es un signo muy fuerte de una juridificación, como lo señalaba el doctor Sierra, que en parte, digamos, uno lo puede explicar, uno lo puede entender. Hay un exceso probablemente de juridificación de nuestra transición, de nuestro trabajo de acompañamiento normativo al posconflicto, probablemente en un contexto de alta desconfianza entre todos los actores. Es decir, entre mayor es la desconfianza, parece que tenemos que apegarnos aún más a ese fetichismo, pero ya estamos en medio de este mundo complejo normativo, y allí aparece ese signo de fetichismo constitucional que es el artículo primero, a mi modo de ver. Y yo ahí les quiero preguntar lo siguiente: si uno mira el artículo primero del acto legislativo 02, para no meternos en otro tema que es el artículo segundo, porque el artículo segundo, esto es un pequeño paréntesis, el artículo segundo modifica el artículo cuarto del acto legislativo 01 del 2016, que era la base de toda la implementación normativa, solo que el primero, el de 2016, se hizo con base en los poderes ordinarios de reforma del Congreso, mientras que que está reformando la base sobre pretexto de implementación normativa del acuerdo a partir del procedimiento especial de reforma. Allí pareciera haber una contradicción insalvable desde el punto de vista del uso del procedimiento especial por lo menos para efectos del artículo 2. Pero bueno, pasemos al primero.
El primero tiene 2 incisos y yo creo que el primer inciso habla de una cosa y el segundo inciso es mucho más poderoso. El primer inciso se circunscribe a algo muy grande que sería las normas, los contenidos de ese acuerdo político, que sería el acuerdo final de paz, que tengan que ver, que correspondan al derecho internacional humanitario o a los derechos fundamentales. Luego sería una constitucionalización parcial o un criterio de constitucionalidad, pero no es todo el acuerdo, no son las 300 páginas según esa posición. Pero mi pregunta sería en relación con el inciso segundo. El inciso segundo dice que todas las autoridades tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo, entonces sobre texto de él o a partir de el principio de buena fe transicional, dice, en consecuencia las actuaciones de todos los órganos y autoridades, los desarrollos normativos, y subrayo esa parte, los desarrollos normativos del acuerdo final, su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando contenidos, compromisos, espíritu y principios del acuerdo final. Entonces mi pregunta es, aquí se refiere a todo el acuerdo final, a todo el contenido y no solamente al DIH y a los derechos fundamentales, es absolutamente todo el contenido. Entonces, ¿qué efecto tiene el segundo inciso sobre el sistema de fuentes? Estamos constitucionalizando la totalidad del acuerdo a través del inciso segundo y les doy la palabra. Yo voy a empezar porque me tengo que ir antes, no por otra cosa. La idea central que intenté expresar y que tú lo has hecho magníficamente es esta. Para poder entender la figura de la transición, estamos utilizando las categorías del derecho constitucional. Pero el hecho de que utilicemos las categorías del derecho transicional no nos puede hacer perder de vista de que el proceso de paz no es el objeto propio del derecho constitucional. Es decir, la justicia transicional es una justicia política, o tiene ese elemento político esencial para poder entenderla de una manera clara. Entonces, no podemos perder de vista de que si bien es un buen instrumento, que es lo que nos permite a nosotros, la manera como nos aproximamos al tema, nuestras categorías de derecho constitucional, no podemos terminar convirtiendo esto con una lógica idéntica a la propia del derecho constitucional de tiempos de normalidad, por utilizarlo de alguna manera. Entonces yo sí creo que eso es central en esta comprensión. Ahora la pregunta es, control político, es decir, con márgenes no de discrecionalidad, sino de subjetividad o de valoración política en un momento dado, podemos utilizar el lenguaje, lo podemos afinar. ¿Esto es válido para qué? Válido para efectos de la toma de decisiones cuando se trate de definir caso por caso, para la implementación del proceso de paz en sus aspectos técnicos, o también en el caso del control de constitucionalidad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque de lo contrario podemos empezar a decirnos mentiras. Podemos empezar a creer que lo que se está haciendo acá es un proceso absolutamente técnico. Fíjense la moda que estamos teniendo en este país. Ahora los columnistas, los opinadores jurídicos. Pero entonces uno no sabe si cuando hacen su columna es la verdad revelada o es la opinión que ellos tienen. Bueno, es parte de lo que se está dando. Lo digo ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención una columna de Rodrigo Primi que criticaba la sentencia sobre el fast track. Y entonces decía que él consideraba que se había hecho un test de proporcionalidad intenso para determinar ¿cómo que se llama? El juicio de sustitución que se había hecho sobre el tema del fast track. Eso, digamos, sí, pudo ser más leve, pudo ser menos leve si yo lo hubiera hecho. Claro, eso lo que habla es de que esto no es un control basado en unos elementos más o menos objetivos, sino que está plagado de una discrecionalidad llevada al extremo por ser benévolo en ese punto. Entonces, yo creo que no debemos perder de vista este punto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado para que el proceso de paz funcione. No podemos tratar de revestirlo de la legitimidad de la argumentación jurídica. Sí, pero no podemos perder de vista, no podemos convencer a nosotros de que estamos haciendo derecho objetivo e inefable a la hora de tomar este tipo de decisiones, porque de lo contrario vamos a equivocarnos. Muchas gracias. ¿Quién más? Profesor Alfonso. Doctor López. Bueno, muchas gracias.
Bueno, de acuerdo con la pregunta, yo diría lo siguiente. Bueno, primero, incluso en la exposición que hice ahora, dije son ideas provisionales, y segundo, el objetivo no es decir si es bueno o malo, por ahora, porque como estamos empezando, la idea es saber qué hay. Y entonces, desde el punto de vista de lo que hay, incluso intentando hacer interpretaciones que no sean un poco amañadas a lo que uno quiere o a lo que no quiere. Entonces, desde ese punto de vista, diciendo de acuerdo con lo que uno ve, de lo que puede ser el discurso desde el sistema de fuentes del acto legislativo, mi opinión sería que es parecida a lo que dije ahora muy rápidamente, y es que en ese acto legislativo lo que se pretende es todo el acuerdo que tenga esos efectos dentro de las autoridades y dentro de las instituciones del Estado. Yo no sé si eso será bueno o malo. Lo único que sé es que al leerlo, como hacías tú en el segundo inciso, tiende a tener esos efectos. Incluso, si eso fuera así, que el acuerdo final tiene ese rango constitucional, o como dice el doctor Sierra, cuasi constitucional, porque cuasi constitucional podría ser incluso por encima de la propia Constitución, nos llevaría a otros puntos clásicos, y es que de paso nos serviría para hacer eso que algunos doctrinantes hablan de la teoría del sur para el sur. ¿Por qué? Porque esto es una realidad propia de Colombia y nos llevaría incluso a reconstruir ideas sobre teoría de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver si lo que está dentro del acuerdo cumple los requisitos de norma jurídica, y en caso de que no, ¿será que existe una nueva visión de lo que significa norma jurídica? Si dentro del acuerdo existen normas que no cumplen los requisitos de supuesto de hecho, consecuencia jurídica, o si es un principio, si es una regla, etcétera. Eso lo primero. Yo creo que lo que pretende yo creo que ese artículo primero del acto legislativo incluso se está cuidando un poco para el control de constitucionalidad cuando dice con sujeción a las disposiciones constitucionales, y al principio habla de derechos como para meter un discurso fuerte, pero en el segundo inciso trata de decir, pero recuerden que es todo el acuerdo. Eso es más o menos lo que yo creo. Y ahora viene lo que decía Alfonso, que incluso creo que lo hizo de forma provocativa, pues yo alcancé a sentir un poco de dolor cuando dijo el concepto de constitucionalismo transicional lo dirá la Corte y punto. Ahí yo me quedé triste porque dije, pues entonces ya lo tenemos y no hay que hacer grupo, sino que simplemente, pero entonces él mismo dice una cosa, dice la Corte Constitucional nos dirá que es transicionalismo constitucionalismo transicional, que es los efectos de ese segundo inciso, pero cuando él lee los párrafos de la misma Corte Constitucional, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión? De que no tiene idea de qué es el constitucionalismo transicional, y especialmente en la sentencia T332, cuando le aplicó el test clásico de sustitución de la Constitución completo, incluso con el silogismo lógico que venía trabajando, premisa menor, premisa mayor. Incluso mire lo que ocurre de acuerdo con este inciso segundo que pregunta Bernardo, que es muy interesante, y es este. Voy a volver a ser un positivista clásico que no me gusta, pero la sentencia T332 del 2017 le aplicó el test de sustitución al 01 del 2016, cuando el 02 del 2017 ya tenía efectos jurídicos. Es decir, que en el momento en que emitió la sentencia, este acuerdo ya hacía parte del sistema de fuentes del derecho, con cambio o sin cambio, pero ya hacía parte del fuente del derecho, pero le aplicó el test clásico, es decir, le aplicó los límites clásicos al 01 del 2016, cuando en ese momento la misma Corte, como un órgano constituido, significa que tendría que tener los límites que el sistema de fuentes le envía, y en ese momento los parámetros de control, si es lo que estamos diciendo que ocurre, serían diferentes, pero en la T332 le aplicó el test estricto, como dice, bueno, no es el test estricto, el clásico, el que siempre ha aplicado, y en ese orden de ideas, digamos, la cosa se pone un poco más difícil, porque desde la Corte no sabríamos qué sería ese constitucionalismo transicional, o de pronto no es un caso para Colombia. Mi opinión, para resumir, es que lo que el acto legislativo pretende, que no sé si será bueno o malo, yo tengo mucho miedo con eso, es que sea el acuerdo completo, bajo una teoría de la norma distinta, y lo que decía el doctor Sierra ahora, y entonces el concepto de constitución no serán los 385 artículos, sino 1000, y entonces ¿qué diríamos? Sí, seguramente puede ser que sean 1000, pero ya con el bloque de constitucionalidad eran 1500, entonces ahora así sea en sentido estricto o en sentido lato, es decir, que es casi que una constante nuestra, porque tal vez entonces una de las posibles salidas, si esto fuera así, podría ser que nosotros no hablamos de constitución, sino que hace 20 años hablamos es de sistema constitucional, que puede ser distinto, donde incluso hay sentencias que están a ese nivel, donde existen leyes que están a ese nivel, donde pueden existir sentencias de órganos externos de otros estados que pueden hacer parte de ese rango constitucional, y esto haría parte dentro de ese rango constitucional, y de las 1500 normas de rango constitucional pasamos ahora a 2800.
que sería una locura o no, yo qué sé, solo estamos empezando a ver qué es lo que hay. Gracias. Alfonso. Nada, yo creo que ya lo han dicho todos, simplemente anotar que, claro, cambia el sistema de fuentes en cuanto a siempre pues yo al menos crecí con esta idea de que el legislador tiene un ejercicio de discrecionalidad legislativa, discrecionalidad al momento de creación normativa, en cuanto que la Constitución no era un elemento, un texto que tuviera que desarrollar únicamente, sino que la Constitución le daba como límites dentro de los cuales se podía mover con cierta libertad. La Constitución es la cancha de fútbol y el legislador puede alinear el equipo como quiera, 4-3-3, 3-2-1, etc. Dentro de las ideas que ya han expresado, simplemente quisiera resaltar esto. En consecuencia, si se tiene que desarrollar de esta forma el acuerdo, dejaríamos de tener esa relación entre normas cuasi constitucionales y legislador. El legislador tendría que, no podría, por ejemplo, yo no creo que pudiera hacer leyes praeter constituciones o praeter acuerdo, sino que tendría que desarrollar específicamente los puntos determinados o especificados en el acuerdo. Y ya le colocaron al procurador, ya antes no estaba. Ah, ok, por ejemplo. Y entonces esta parece ser la interpretación. Aquí vuelvo a la primera sentencia, la sentencia 379 del 2016, cuando de justicia dijo el plebiscito va a hacer que el acuerdo sea norma jurídica. Y la Corte le dijo no va a ser norma jurídica porque eso implicaría limitar la libertad de todos los demás poderes. De hecho, en ese momento había un artículo 3 dentro de la ley que convocaba el plebiscito que decía en su segundo inciso, en consecuencia el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios del Estado, dentro de la órbita de sus respectivas consecuencias, dictarán las disposiciones normativas que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo. Sí, la Corte interpretó que eso era como un desarrollo normativo del acuerdo y por eso precisamente lo declaró inexequible. Esa parte la declaró inexequible la Corte en la sentencia 379. Eso nos puede dar luces o una posible interpretación al menos razonable de qué significa esto y cómo, más o menos cómo se va a encuadrar dentro de nuestro sistema constitucional. Nos quedan 10 minuticos, pero voy a aprovechar que el profesor Andrés Gutiérrez tiene una pregunta y le doy inmediatamente la palabra, si quieres, de una vez. Muchas gracias. Sí, pues es una pregunta al profesor Carlitos, porque él dice que todo, y en parte creo que también iría dirigida a lo que entiendo de lo que dice Bernardo, que es todo se integra al bloque de constitucionalidad, al cuerpo de la Constitución, lo que es exactamente lo mismo. Yo tengo la impresión de que no es esa una interpretación acertada desde lo estrictamente jurídico. Yo, ¿qué quisiera? Yo quisiera no que estuviera en la Constitución, yo quisiera que fuera supraconstitucional. En ese sentido, que los jueces no pudieran realizar ningún tipo, un control supremamente limitado. Sin embargo, las normas están ahí y deben significar algo. Y en ese sentido, teníamos el Acto Legislativo 1 de 2016 que decía expresamente, esto es un acuerdo especial que se rige por el artículo 3 como uno de los convenios de Ginebra, ¿cierto? Y no, con eso ya era suficiente, pero añadió, ingresa en sentido estricto al bloque de constitucionalidad, lo que es una imprecisión porque es el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, pero se entiende la idea, ¿cierto? O sea, estaba claramente ese propósito. Y luego viene el Acto Legislativo 2 de 2017 que expresamente deroga esa disposición. En ese sentido, algo tendrá que cambiar. No puede ser que la norma que disponía la inclusión de todo el acuerdo en el bloque de constitucionalidad haya desaparecido y en todo caso siga perteneciendo todo el acuerdo de La Habana al bloque de constitucionalidad. ¿Yo qué interpretación le doy? Y modestamente creo que ese es lo que tenía en mente el constituyente derivado, es decir, oiga, ingresa al bloque únicamente lo que guarda relación con DIH y derechos fundamentales. Ahí la crítica del profesor Carlitos pues es evidente, que no guarda relación con derechos humanos. Bueno,
pero se puede establecer algún criterio medianamente sensato para trazar una línea, porque, y lo que quiero resaltar es que no puede ser que se apruebe todo un acto legislativo que deshace esa previsión constitucional y que en todo caso lleguemos a la conclusión de que seguimos, o sea, que la derogatoria fue meramente formal, porque en cuanto a la consecuencia jurídica sigue siendo exactamente lo mismo. Muchas gracias por esa pregunta. Yo diría un par de cosas sobre esa, esa sería otra gran pregunta para el grupo. Diría lo siguiente: este nuevo acto legislativo, bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué este no habla de bloque de constitucionalidad, por ejemplo, para empezar? Y yo al principio diría, ¿será que querían aquí ponerle un plus más de blindaje? Es decir, no dejarlo en el bloque de constitucionalidad, sino incluso dejarlo abierto para ver en qué lugar se va acomodando, pero lo que sí es seguro es que es en un rango superior. Me late a mí que cuando el artículo primero empieza diciendo que es en desarrollo del derecho a la paz, pensaría yo que es, como lo dije yo y que Alfonso dice lo mismo, es una faceta de lo que sería el derecho a la paz, como una parte del contenido normativo del artículo 22. De hecho, el artículo 22 tiene una extensión, eso es lo que yo me imagino, ¿no? Cuando no puedo dormir, ya estamos aquí entre amigos, no pasa nada, es lo que yo me imagino cuando no me coge el sueño. Entonces yo digo, debe ser que es el contenido normativo de ese artículo 22 de la Constitución, que tiene un contenido gigante, entre otras facetas, como decía Alfonso muy acertadamente, de lo que es la idea de paz, y esto sería una parte de ese contenido del artículo 22, es decir, no estaría en el bloque de constitucionalidad, sino que estaría dentro de lo que decía el profesor Sierra ahora, la Constitución pura y dura. Eso es lo que yo creo que me imagino, y eso sí que tendría un blindaje un poco más fuerte que el discurso del bloque de constitucionalidad. Y tú dirías, tú que eres experto en el tema, yo diría, ¿por qué? Porque es que el bloque de constitucionalidad es mucho más manejable a nivel de la jurisprudencia del juez constitucional que el contenido de una propia norma de la Constitución que haya entrado por vía del constituyente derivado, pienso yo. Todo esto está en pañales, obviamente, no puede existir nada definitivo, pero me imagino que ese sería me imagino yo, porque es que uno cuando va a ver los debates uno no encuentra la luz ahí. Si fuera uno al mensaje original del legislador cuando debatió, seguramente esto viene desde el primer proyecto que lleva ahí cosas que a veces no percibe uno, pero que tienen un impacto fuerte en el futuro, y pienso yo que esa idea de no meterlo en el bloque, que no aparezca en el bloque de constitucionalidad, debe ser por darle un plus que sea como parte del desarrollo del derecho a la paz que está dentro del texto propio de la Constitución. Eso para dar una idea provisional de lo que yo creo que es, y seguramente no solamente será temas de derecho, sino yo creo que el espíritu de ese acto legislativo es tratar de que el acuerdo completo, digamos, sea vinculante como parámetro de validez. Sí es verdad que quién sabe qué irá a decir la Corte, ahora, ¿no? No sabemos. Le hicimos una intervención, nosotros aquí en el grupo hicimos una intervención a la Corte tratando de dar un poco de ideas, pero incluso nos dimos cuenta de una cosa que decía Bernardo ahora: el artículo 2 deroga el artículo 4 del 01 del 2016, y el artículo 4 del 01 del 16 era el que le daba la competencia del control previo a la Corte. ¿Sí se han dado cuenta o no? Tal vez a la Corte, para poder hacer control previo, para hacer el control automático de este acto legislativo no tiene norma, porque se lo cargó este mismo acto legislativo. De pronto está haciendo un acto de inconstitucionalidad, o le tocaría hacer la siguiente ficción, le tocaría decir, sí tengo control automático, pero ya no porque me lo da el acto legislativo 01 del 2016, sino porque el mismo acuerdo que ha entrado al sistema de fuentes lo menciona ya. Bueno, yo qué sé, Mauricio, son un poco de locuras en las que estamos tratando de ver algo, pero digamos que eso sería lo que se me ocurre decir de acuerdo con tu muy buena, más que pregunta, observación. Bueno, muy bien. Por supuesto, la pregunta era deliberadamente maliciosa para provocar esto, al igual que creo que el acto de provocación de ese realismo jurisprudencial, donde esto es lo que el juez constitucional desayunó y listo. Pero sí es cierto que puede haber, pensando en el proceso de RPZ 005, que es el del control de constitucionalidad de este acto legislativo, que esta era otra pregunta que tenía, pero no alcanzamos. ¿Ese acto legislativo es constitucional o no? ¿Sí?
Pero bueno, ahí podría haber mucha más creatividad del juez constitucional. Podría, por ejemplo, hacer una analogía y decir esto, la parte fuerte normativa que ya entró, no lo hicimos por vía del bloque porque se nos anticipó el constituyente derivado y lo que hizo fue meterla expresamente del inciso primero, del artículo primero, pero el inciso segundo quiere decir otra cosa y quiere decir, por ejemplo, que hay un criterio de rango constitucional, pero que no es una norma, no es una regla, no es un principio, algo parecido a la sostenibilidad fiscal, y entonces hay que tenerlo en cuenta, pero espérense a que la jurisprudencia les diga exactamente cómo es que se debe tener en cuenta. Vale, bueno, creo que ya tenemos el tiempo cumplido. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y esperemos entonces el próximo seminario de este observatorio. Muy buenas tardes.